Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un honor darles la bienvenida a esta tercera jornada del Congreso Internacional Cuestiones Metropolitanas Comunes, organizadas por el Cuerpo Académico Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo, adscrito a la Facultad de Arquitectura, Región Jalapa de la Universidad Veracruzana. Saludo con especial aprecio a quienes nos acompañan directamente en esta sala de Zoom, así como el público en general que nos sigue en la transmisión en vivo a través de YouTube. En este espacio contaremos con la participación de una distinguida académica que nos compartirá reflexiones fundamentales en torno a los retos ambientales, sociales y urbanos que enfrentan nuestras ciudades y en particular los asentamientos populares desde la perspectiva de la injusticia socioambiental. Me complace presentar a la doctora Kainara Lira dos Anjos, arquitecta y urbanista, doctora en desarrollo urbano. Actualmente es profesora del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Campina Grande y del posgrado en Desarrollo Urbano de la Universidad Federal de Pernambuco. Su trayectoria académica se fortalece con su labor como investigadora del Observatorio de las Metrópolis Núcleo Paraiba de la Universidad Federal de Campina Grande y como integrante del grupo de investigación sobre el mercado inmobiliario en centros históricos de la Universidad Federal de Pernambuco. Tiene experiencia en el área de arquitectura y urbanismo, trabajando principalmente en los siguientes temas: planificación urbana y regional, problemática ambiental urbana, urbanización turística, mercado de vivienda informal en zonas marginales y mercado inmobiliario en centros históricos. La conferencia que hoy nos compartirá lleva por título Los riesgos en los asentamientos populares y la perspectiva de la justicia socioambiental. Doctora Kainara, sea usted bienvenida. Agradecemos profundamente su disposición para acompañarnos y enriquecer con su experiencia este congreso que busca abrir espacios de reflexión crítica sobre los grandes desafíos metropolitanos. Sin más preámbulo, cedo la palabra, doctora Kainara, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctora Kainara, tiene usted el tiempo Muchas para su gracias, exposición. Ujú. muchas gracias, profesora. Es un gusto estar con todos ustedes en la Universidad de Veracruzana, en la Facultad de Arquitectura. Yo doy buenos días a todos y a todas. Les agradezco la invitación para hacer parte una vez más del Congreso Internacional de Cuestiones Metropolitanas. Yo voy a compartir mi presentación cuando esté. ¿Ya está? Ya se ve, Cañada. ¿Listo? ¿Están todos? ¿Se puede ver? ¿Bien? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Bueno, sí. Entonces, la profesora Noemí ya me ha presentado, pero voy a hablar un poquito más. Yo soy profesora del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Campina Grande y también profesora del posgrado en Desarrollo Urbano de la Universidad Federal de Pernambuco. Entonces, acá represento dos instituciones, dos universidades públicas que se ubican en el noreste de Brasil. Yo creo que hacer esa referencia es importante para presentar la abordaje que vengo buscando en mis investigaciones, no solo en las investigaciones, pero también en las demás actividades de enseñanza, de docencia y de extensión en los territorios populares. Yo soy investigadora, como ha presentado la profesora, del Núcleo Paraíba del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, Observatorio de las Metrópolis. Este grupo es una red, es formado por una red de núcleos
de investigación que están presentes en casi todos los estados de Brasil. Y reconociendo que el Brasil es un país de dimensiones continentales que, a pesar de grandes avances en diversos aspectos, está marcado por las desigualdades socioespaciales históricas en diferentes escalas. Nosotros en el observatorio, en el INCT, este es Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos como premisa la producción de conocimiento a partir del reconocimiento de la inseparabilidad entre investigación, enseñanza y extensión. Todo el conocimiento que estamos generando a través de nuestras investigaciones se destina principalmente a la transferencia de tecnología, incluyendo programas de capacitación para actores sociales y el desarrollo de herramientas y diversas estrategias para la incidencia política en las ciudades, para la lucha, para fortalecer la lucha por ciudades más justas e inclusivas. En ese sentido, a lo largo de mi carrera, me he centrado mediante la investigación, la docencia y también las demás actividades en comprender los procesos e interfaces que articulan las problemáticas urbanas y ambientales. Mas, actualmente, yo tengo trabajado con el tema de los riesgos y la justicia ambiental. Y es este tema que presento hoy para ustedes, para compartir algunas reflexiones con todos. Pero antes de acercarme del tema propiamente dicho, de la investigación, de las reflexiones que yo quiero compartir, me gustaría presentar para ustedes de dónde yo hablo. Entonces, yo estoy en la ciudad de Campina Grande, que es la segunda ciudad más poblada del estado de Paraíba, que está ubicada en el noreste de Brasil. La ciudad de Campina Grande hace parte de una red urbana compuesta por las ciudades de Recife, capital del estado de Pernambuco, al lado del estado de la Paraíba, y de donde estoy en el programa de posgrado, y también de la ciudad de João Pessoa, que es capital del estado de Paraíba. Campina Grande es una ciudad que tiene una población estimada de 400.000 habitantes. Es un importante centro regional de ciencia y tecnología, con varias instituciones de educación superior y un importante parque tecnológico. También es un importante centro regional de comercio y de servicio. Esta imagen que presento a ustedes es de uno de los principales postales de la ciudad. Es una represa conocida como Açude Velho, que ha sido construida en 1831, después de una grande sequía en la región. Entonces ha sido construida esa represa artificial para el abastecimiento de agua y hoy es un lugar con muchos equipamientos, servicios, como un lugar de ocio con un paseo para caminar, andar de bicicleta, además de albergar museos, como uno de los museos del arquitecto muy conocido, Oscar Niemeyer, y otros monumentos históricos. Sus alrededores albergan importantes equipamientos y servicios urbanos y, en consecuencia de todos esos atractivos, esa región representa una importante zona de valorización inmobiliaria. Pero en la misma microcuenca que alberga esa represa de agua, ese postal importante para la ciudad,
tenemos también la comunidad Rosa Mística, que está esa imagen ahí abajo. Esa es una de las áreas que a nosotros reconocemos como zona especial de interés social. Es un territorio que se caracteriza por graves problemas urbanísticos y ambientales, y así como por una falta sistémica de la presencia del poder público para garantizar cuestiones mínimas de moradia, cuestiones de acceso a infraestructuras y las demás condiciones necesarias para a urbanidade em um território, e a forma em que diferentes grupos sociais experimentam ou não os espaços urbanos. Essa situação, esta condição está presente em la maioria de las ciudades brasileiras. Ou seja, a disparidade, as desigualdades socioespaciais. Porque empiezo apresentando essas duas imagens, situando a cidade que está presente en la ciudad de donde hablo, pero que poderia ser la cuestión, la situación de muchas otras ciudades de Brasil, para hablar de qué perspectiva, cuál la abordaje que tenemos construyendo aquí en nuestro espacio de investigación. Y reconociendo que ese es un importante punto para tratar los problemas ambientales en los espacios urbanos. Pero antes de adentrar más específicamente en nuestro tema, me gustaría también contextualizar cómo las cuestiones ambientales se han insertado en las agendas políticas y el debate sobre los modelos de desarrollo social y económico en el mundo. Entonces, a partir de la década de 60, con la gran crisis que ha enfrentado las naciones por la gestión de los recursos naturales, a partir de la década de 60, las cuestiones ambientales se convirtieron en un tema y objeto de las discusiones sobre el modelo de desarrollo en varias conferencias mundiales, que culminaron en la propuesta del ecodesarrollo en la Conferencia de Estocolmo de 1972, y más tarde en la abordaje de desarrollo sostenible, tras la publicación del informe de Brundtland, intitulado Nuestro Futuro Común, publicado en octubre de 1987, como fruto de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente en Desarrollo. Entonces, a partir de la inclusión en la agenda de desarrollo de las naciones y las relaciones internacionales en su conjunto, varios temas a lo largo de las décadas que siguieron fueron siendo pauta de las discusiones, ahora hablando de la parálisis del crecimiento poblacional o del crecimiento económico, poniendo el hombre y la naturaleza en lados opuestos, hablando ahora de la degradación ambiental, ahora de la preservación del medio ambiente, ahora de la corrección de daños ambientales o de la redistribución del poder y de los recursos productivos, de desalojo humano de algunos ecosistemas, en fin, hablando de la sostenibilidad ambiental y social. Más recientemente, con el reconocimiento de que los eventos climáticos extremos están cada vez más intensos, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, que es un organismo de las Naciones Unidas, han hecho varias conferencias y eventos internacionales, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
para evaluar la ciencia relacionada con el cambio climático. Eso es un hecho. En los espacios urbanos, en nuestras ciudades, no hay como no hablar de la planificación urbana, las políticas sociales, ambientales, urbanísticas, de una manera general, sin reconocer que las mudanzas climáticas es un hecho, que la intensificación de estos eventos climáticos, todos nosotros estamos sintiendo en los día a día. Entonces tenemos que incluir esas cuestiones, esa discusión en nuestra formulación de políticas públicas, en nuestros temas de investigación. Y a partir de la discusión acerca de desarrollo sostenible, que es un modelo que se ha discutido desde la década de 80, es un modelo de progreso que busca satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas, se basando en tres pilares interconectados: económico, social y ambiental, con el objetivo de lograr un crecimiento equilibrado que beneficia a la sociedad y al medio ambiente, promoviendo la prosperidad económica, la protección ambiental y la justicia social. En las varias conferencias que se han pasado para discutir el tema y para incluir esas discusiones en las agendas de las naciones, muchos documentos y muchas estrategias se han trabajado a lo largo de estos años, con destaque para la Agenda 21, que ha sido discutida en la ECO 92 en Río de Janeiro, pero también en el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las ODMs, que ha sido un conjunto de 8 objetivos específicos establecidos por la ONU en el año 2000, y que tenía como en el año 2000, cuando han puesto esos Objetivos de Desarrollo del Milenio, él se pensaba que buscasse estratégias para erradicar a pobreza extrema hasta el año de 2015. Como no han logrado mucho éxito, en el mismo año se han puesto la Agenda 2030, que es un plano mundial adoptado en 2015, que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, 169 metas para promocionar un futuro más sostenible, erradicando la pobreza, protegiendo el planeta y asegurando la prosperidad y la paz para todos para el año de 2030. Lo que llamó la atención es que estamos en el año de 2025. Y bueno, pongo la cuestión: ¿cuántos de esos objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles, nuestras naciones y las políticas públicas, el poder público y la configuración de las políticas de una manera general, cuánto tenemos avanzado en esos objetivos? Y yo destaco el objetivo 11, que es de las ciudades y comunidades sostenibles, que habla en hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Entonces, la mayoría de las políticas y de los planes tienen esos objetivos y las metas que hacen parte del plan de la Agenda 2030. Pero la cuestión es lo cuánto avanzamos
y lo cuánto falta para que podamos atender a esos objetivos en los 5 años que se quedan. Me gustaría compartir también con ustedes un poco más acerca de la política ambiental en nuestro país, el Brasil. Tenemos un conjunto de planes, de políticas y leyes que son considerados incluso muy avanzados. Nuestra política nacional de medio ambiente es de la década de 80 y nuestra Constitución Federal, la que está en vigencia del 1988, que es conocida como la Constitución Democrática, una constitución que ha sido hecha después de más de 20 años de dictadura militar. En nuestra Constitución tenemos algunos derechos sociales garantizados. Entre esos derechos tenemos el derecho a la vivienda, agregado como un derecho social en la Constitución. También tenemos en la Constitución un capítulo de política urbana que habla de la ciudad sostenible, segura, con justicia social. Y también tenemos un capítulo destinado al medio ambiente que garantiza el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, un bien para el uso común de las personas y esencial para la calidad de vida saludable. Entonces, me gusta presentar esos derechos porque todos están reconocidos por nuestra ley máxima en nuestro país. Y es, por lo tanto, una obligación del poder público garantizar la vivienda, el derecho a la ciudad, en todo lo que eso significa, que esto está incluido, y también el derecho al medio ambiente para todos y todas. Nuestra ley de nuestro capítulo de política urbana ha sido reglamentado en 2001 por una ley que tenemos, una ley federal, que es el Estatuto de la Ciudad. Y en el Estatuto de la Ciudad tenemos garantizado en la ley el derecho a ciudades sostenibles, que es el derecho al suelo urbano, a la vivienda, al saneamiento ambiental, a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al trabajo y al ocio para las generaciones presentes y futuras. Entonces tenemos ese conjunto de derechos reconocidos por el Estado y que tiene que ser garantizado por el Estado, como está en la ley, para todos y todas indistintamente, para todos los grupos sociales. Pero se queda una pregunta, ¿no? Volviendo a las cuestiones ambientales, a los problemas ambientales y urbanos, que pone de un lado el hombre y la degradación ambiental y al revés la naturaleza y la preservación del medio ambiente, dentro, ¿no? Incluyendo el contexto de la intensificación de esos eventos climáticos extremos. Y la pregunta que yo pongo es, ¿es democrática la degradación ambiental? Los problemas ambientales son sentidos por todos y por todas, por todos los grupos sociales, de la misma manera. El impacto de todos los problemas de la intensificación de las mudanzas climáticas afecta a todos de igual manera. Esa es la pregunta que yo pongo. Y acá yo hago un momento para hablar un poco de las investigaciones que estamos haciendo acá en nuestro grupo. De reconocimiento de los asentamientos precários de João Pessoa,
la capital del estado de Paraíba, y también de Campina Grande, que es la ciudad de donde estamos ubicados acá. Esta investigación tenía como objetivo identificar y caracterizar los asentamientos precarios de las dos ciudades, pero también caracterizar estos territorios quanto a sus condiciones urbanas, territoriales, de infraestructura, sociales y ambientales. El objetivo es que todo ese conocimiento que sea producido pueda ser alimentado a partir de la estructuración de un sistema de información geográfica y la construcción de un atlas de precariedad de los asentamientos y una plataforma colaborativa que ya está en la fase, en el proceso de finalización. Y todas esas herramientas visan contribuir para la transferencia de tecnología y conocimiento a diferentes sectores de la sociedad, a lideranzas, a movimientos, a gestores, con base en los resultados que obtenemos y registrados en el informe final. Los territorios en estudio, cuyo nombre se cambió durante la investigación a asentamientos populares, se reconocen como áreas predominantemente residenciales, habitadas majoritariamente por famílias de bajos ingressos, com algumas deficiências urbanas de infraestrutura de serviços ambientales e de tenencia de la terra, e podem conter riesgos, situações de risco, assim como atributos ambientales e edificados. Em nossa investigação, identificamos cerca de 177 assentamentos, territórios populares com essas características em la ciudad de João Pessoa. E 51 assentamentos em nossa cidade de Campina Grande. Um número muito mais grande de los que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística han reconocido en el último censo de 2022. El censo reconocía en Campina Grande 23 territorios y en João Pessoa 154. Entonces vemos que la dimensión de la precariedad es mucho más grande de lo que los institutos logran obtener en términos de informaciones. ¿Y por qué los presento esses dados e os resultados? Porque nos interessava entender como eram as condições das infraestruturas, como estavam estes territórios expostos a los riesgos, como era o acesso a los serviços, como estavam impactados por las dinâmicas, por las dimensões de las, como estavam em las como objeto de las inversiones del poder público, como era la presencia del Estado. Entonces, las investigaciones y los resultados que obtenemos nos ha llamado bastante la atención. Incluso cuando vemos, né, el tema, né, que já havia chamado la atención, de la intensificación de eventos extremos. En nuestra ciudad tenemos situaciones tanto relacionadas a riesgos hidrológicos como también ciclos de sequía cada vez más intensos. Entonces tenemos los dos panoramas. Y cuando vemos las noticias que son vinculadas en las mídias sociales, en la TV y de una manera general, podemos ver noticias que resaltan pérdidas materiales para las personas en su conjunto, para toda la población. Entonces tenemos la situación, la amenaza de las pérdidas, que es compartida por todos los grupos sociales. Pero también llamamos la atención para noticias que demuestran que algunos grupos sociales
tienen pérdidas de otra naturaleza. Esas clases sociales más vulnerabilizadas tienen perdas que afectan de manera más intensa a su salud física y emocional. E incluso pueden significar la pérdida de vidas, de todo lo que han logrado conquistar en una vida. Y de adelante de un evento de esos, pueden perder todo en poco tiempo. Entonces, refuerzo la pregunta, ¿es democrática la degradación ambiental? ¿Todos son afectados de la misma manera? Entonces, llegamos a la conclusión que la distribución desigual también pasa por los problemas ambientales y urbanos. Esa imagen es de la otra ciudad a donde yo trabajo, la ciudad de Recife, muy conocida como la Venecia brasileña, ¿sí? Por los ríos que la atravesan, por la relación que tienen con los ríos. Los ríos en esa ciudad que yo presento en esa imagen tienen un papel muy importante más allá de los servicios ambientales que presta, pero también en términos de identidad, de memoria, de reconocimiento en todo el territorio brasileño, pero también desempeña un papel simbólico al separar dos realidades muy distintas de grupos sociales que construyen percepciones sociales diferentes que se relacionan de manera diferente con el río, con la imagen, con la presencia y con la cercanía del río. Por un lado, el río aporta valor al paisaje. Es un símbolo de amenización ambiental. Para el otro grupo, el río es percibido como una amenaza, principalmente durante las lluvias torrenciales. Estas diferencias también se perciben en función de las condiciones de infraestructura en ambos territorios. Y acerca de las infraestructuras, es importante reconocer acerca de los estudios que el 80% de la población brasileira vive en favelas, se concentrando en las regiones metropolitanas. Las aguas residuales sanitarias llegan a 50, un poco más de 50% de los hogares en todo el Brasil, pero solo el 10% de las aguas residuales recolectadas son tratadas. El resto permanece en la rede del agua. En cuanto a la basura, se trata apenas solamente 29% de la cantidad recolectada. Essas informações e essas condições infraestruturais, que também, uma vez mais, afetam a cidade como um todo, elas são mais sentidas e mais percebidas nesses territórios populares. Então, a mim me gusta trazer muito uma passagem de uma autora de Coelho, que trabaja con el impacto ambiental urbano, que dice, cuando el crecimiento urbano no va acompañado de aumento y distribución equitativa de las inversiones en infraestructura y democratización del acceso a los servicios urbanos, se generan o acentúan las desigualdades socioespaciales. Y a partir de eso, tenemos como un punto que no es posible apenas hablar de los problemas naturales a partir de cuestiones físicas y ambientales. Tenemos que convertir la discusión de solo un problema natural para el abordaje de un problema social y político. Y algunos autores han puesto la epistemología y la posibilidad de discutir las cuestiones
a partir de dos campos disciplinares, de la contribución de dos campos disciplinares. Uno es de la ecología política, que es el estudio de la distribución de los recursos naturales y la contaminación de manera diferente entre los grupos sociales, con algunos grupos que tienen los recursos y otros que sufren más por la contaminación. La ecología política usa de los conocimientos de la antropología, de la geografía y de las ciencias políticas para discutir esas cuestiones. También destaco la contribución de la economía política, que es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción, circulación y distribución de bienes materiales, definiendo las leyes que rigen dichas relaciones. Esos estudios interdisciplinarios se basan en economía, sociología, derecho y ciencias políticas. Entonces, esos dos campos disciplinares dan pistas de cómo podemos discutir, estudiar, reflexionar acerca de las cuestiones. Y volvemos a esas imágenes de nuestra ciudad Campina Grande. Y mirando las dos imágenes juntas, es posible reconocer que la distribución de los problemas ambientales urbanos, basada en la inseparabilidad del debate social y político, es fundamental. Reconocer que las personas no viven en lugares ambientalmente frágiles, expuestos al riesgo por elección propia. A nadie le gusta vivir en riesgo, exposta al riesgo. Este panorama de disparidades es resultado de estructuras históricas que contribuyeron a la persistencia e intensificación de profundas desigualdades socioespaciales, de políticas de acceso a la vivienda que fueran incapaces, con poca efectividad, de resolver el déficit habitacional en nuestras ciudades. Los grupos sociales desatendidos por el mercado inmobiliario formal buscan satisfacer sus necesidades de vivienda mediante procesos de alta construcción, precisamente en zonas que no son de intereses para el mercado formal. Lo que pasa es que la mayoría de esas zonas están expuestas a situaciones o tienen condiciones ambientalmente frágiles, están cerca de los ríos, en áreas alagables, en situaciones de precariedad y con una infraestructura que es inadecuada a las condiciones de habitabilidad. Y para eso presentamos la ciencia de vulnerabilidad como una también posibilidad, un nuevo concepto para pensar la pobreza en las ciudades. Y algunos estudios del campo de la demografía presentan la posibilidad de utilizar la vulnerabilidad como un concepto clave para el estudio de esas desigualdades sociales, al paso que la lectura de la sociedad y de clases, en la que los diferentes segmentos sociales tienen diferentes oportunidades de vida, y la posibilidad de hablar de la vulnerabilidad socioeconómica, la vulnerabilidad sociodemográfica, con el tratamiento basado en la lectura de ventajas y desventajas sociales en forma de activos y oportunidades. En la América Latina, esos estudios y la utilización de la vulnerabilidad como un concepto clave para los estudios de la pobreza han sido utilizados por el CEPAL. En Brasil, algunos grupos que estudian las cuestiones demográficas también han utilizado esa estructura del
el Katzmann, que es un actor del Uruguay y que presenta esa posibilidad de hablar acerca de los activos versus la estrutura de oportunidades, hablando y presentando una pirámide de diferentes condiciones a donde la vulnerabilidad es precedida de la cuestión de la integridad, pero también seguida por condiciones de asistencia hasta la desafiliación. Y los autores que trabajan con ese tema presentan ese trípode de la vulnerabilidad, poniendo tres características, tres grupos, ¿no? Un primero que está caracterizado por el riesgo de la exposición a crisis, a estrés o shock. Un segundo que presenta el riesgo de incapacidad para hacer frente al estrés, las crisis o la crisis. Y por fin, un tercer grupo que presenta el riesgo de consecuencias graves en forma de crisis, arañazos. Y entonces presenta la cuestión de la ciudadanía y justicia social como centro de las discusiones. Y algunos autores han establecido la posibilidad de hablar de la relación de los aspectos históricos que configuran la pobreza y el hambre en los aspectos sociales, políticos y económicos, buscando así la estructura que dibuja el espacio de vulnerabilidad. Y en esas contribuciones podemos traer de los estudios de la vulnerabilidad, podemos hacer la articulación con otros estudios que abordan las catástrofes naturales a la ciencia del cambio ambiental global, haciendo la articulación con la dimensión relacional de la sociedad y de la naturaleza. En esos estudios se abordan la dimensión de la dinámica y los fenómenos ambientales a partir de la consecuencia de la inadecuada relación sociedad y naturaleza. Sabemos que los impactos antrópicos de la presencia de los espacios urbanos de nuestras ciudades es un hecho, pero la manera como esses espaços são produzidos podem aumentar ou não esses impactos. Então, temos en esses estudios uma grande contribuição de los geógrafos que han empezado, se han profundizado con los estudios de los peligros naturales a partir de los estudios que articulan dimensión biofísica del fenómeno y las respuestas humanas, y cómo se dan los ajustes, tantos individuales, colectivos y estatales, a esos eventos naturales. Esos estudios también vienen presentando enfoques cambiantes a lo largo de las décadas. En algunos momentos con perspectivas más holísticas y en otros reconociendo la complejidad del tema. Y en las últimas décadas, con enfoque a partir de las décadas de 80 y 90, vemos también la incorporación de la vulnerabilidad en los temas de investigación. Entonces vemos un avance conceptual y la evolución de tendencias en esos estudios, con el enfoque en los impactos y determinantes culturales, psicosociales y subjetivos de los desastres naturales, y la experiencia de riesgo y peligro, además de incorporar las nociones de resiliencia, sensibilidad, capital social y la acción colectiva.
Y entonces volvemos una vez más a traer las noticias y los efectos de esos eventos naturales que se pasan en nuestros espacios urbanos. Y reflexionamos que esos elementos de los estudios sobre el cambio ambiental y mundial para el estudio de vulnerabilidad han traído una énfasis en las personas en los lugares vulnerables debido a la pobreza, en la situación de pobreza. Entonces, hay que reconocer que entornos degradados y frágiles afectan la salud y la calidad de vida. Afectan, una vez más, reforço, afectan a todos de una manera conjunta, ao conjunto de la sociedad. Pero los grupos que están expuestos están en condiciones de pobreza, que tienen una estructura de oportunidades y de activos más débil, van a tener menos condición de respuesta a esos mismos eventos. Entonces, presentamos un camino para esos estudios, que es la confluencia de tendencias en el estudio de la vulnerabilidad en busca de un concepto más robusto, que sería la ciencia de la vulnerabilidad. Justo, una vez más, reforzamos, porque reconocer que ni todos los grupos sociales van a tener la misma condición de estructura de oportunidades y de activos. Así, cada grupo, a depender de su estructura, de las condiciones que tengan, van a responder a esos mismos eventos de maneras distintas. Van a estar expuestos a ese conjunto de eventos de maneras diferenciadas. Entonces, la pregunta, la cuestión, ¿cómo reconocer la incertidumbre? Y la pregunta que pongo, en camino hacia la ciencia de la vulnerabilidad. Tenemos también un conjunto de discusiones en ese sentido del sociólogo y economista Enrique Leff, que han trabajado un cuerpo, que han ayudado a construir un cuerpo teórico metodológico propio de la ciencia de la vulnerabilidad, trayendo cuestiones epistemológicas y ontológicas que reflexionan el monismo de oposición, el uno versus el pluralismo, el múltiple, que han se dedicado a reflexionar acerca de caminos en busca de la interdisciplinaridad, ¿sí? Con los estudios de la racionalidad ambiental basados en un diálogo de saberes en un ámbito institucional. Entonces llamamos la importancia de actuar con otros campos de saberes, en interactuar con las contribuciones de la geografía, de la sociología, de la antropología, haciendo la relación o reflexionando a partir de la relación entre las dinámicas naturales y sociales, reconociendo la contribución de la geografía a partir de la unidad de la relación de la sociedad con la naturaleza y de los caminos teóricos y metodológicos que han puesto a partir de la incorporación de perspectivas transescalares, multidimensionales, buscando integrar los esfuerzos de diferentes ciencias y campos del conocimiento en un objeto integrado. También destaco la contribución de los conceptos de Amartya Sen,
que también ha sido citada en la conferencia de ayer por la mañana, ¿no? Ha hablado de la contribución de la Amartya Sen, que habla de los derechos, funcionamiento, liberdad y expansión de capacidades. Y aquí presento una otra posibilidad para discutir, para reflexionar acerca del contexto de las catástrofes, además de la acción del Estado en ese contexto. En ese sentido, Shaw habla que un desastre puede definirse como un evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, en forma repentina e inesperada, causando sobre los elementos sometidos a alteraciones intensas representadas en la pérdida de vida y salud de la población, la destrucción o pérdida de los bienes y de la colectividad o daños severos sobre el medio ambiente, como yo he mostrado en las noticias que he presentado anteriormente. Entonces vemos que estudiar las situaciones y las cuestiones que están involucradas con el desastre, hay que hacer la articulación del riesgo con la vulnerabilidad. Esos dos conceptos, eles no pueden concebirse por separado. Hay que considerar, hay que reflexionar a partir de la articulación. Lo riesgo va a afectar diferentemente la situación de clases que estén en condiciones de vulnerabilidad distintas. Y en ese sentido, algunos autores han traído terminologías relacionadas y han traído grandes contribuciones para ese discurso y para esos estudios acerca de los riesgos, vulnerabilidades, resiliencia, entre outros, como Tobinaga, Hierete, Axelrad, Marandola, Mendonça, Beck. Todos estos tienen traído grandes contribuciones para pensar en los riesgos y para entender cómo el riesgo revela de manera más aguda las principales ambigüedades inherentes a los procesos de toma de decisiones en torno del tema ambiental. Entonces, es importante y refuerzo siempre la necesidad del diálogo entre las áreas también de demografía y urbanismo, buscando poner de manifiesto las consecuencias de la llamada producción del espacio, en el sentido de distribuir los riesgos ambientales de forma desigual. Entonces, es necesario entender de qué manera los diferentes actores producen en el espacio urbano, cómo las políticas, los planes, la manera como se construye ese espacio, cómo se produce ese espacio, hace con que algunos grupos o intensifica la situación como algunos grupos están más expuestos a esos riesgos. Y eso a partir de la articulación con la vulnerabilidad social y su importancia de reconocer las características sociales que aumentan o disminuyen la propensión al riesgo. Esa es la categoría que tenemos usado en nuestros estudios y nuestras investigaciones acerca de los territorios populares en las ciudades a donde estamos haciendo nuestros estudios. Y estudiar la propensión al riesgo trae algunos ejemplos y algunos conceptos que afectan y que influencian la vulnerabilidad social. Entonces, tenemos algunas variables que tenemos utilizado, como las poblaciones con necesidades especiales, la identificación de la edad, y reconociendo que las personas
más grandes y la presencia de niños aumenta la situación de vulnerabilidad, reconociendo la característica de las condiciones socioeconómicas, como la capacidad de absorber los daños y de recuperar más bienes materiales diante de la pérdida. Las cuestiones también de raza y etnia también es una otra variable importante para medir la propensión al riesgo. Las cuestiones de género también fundamentales y por fin las tipologías de habitación, si son propias, si están alquiladas, en qué condiciones están esas moradías. Y ahí traemos también, llamamos también la atención a un grupo de estudios en la América Latina que llama la atención para el uso de la terminología desastres naturales. Ellos hablan acerca y reflexionan acerca de las causas que van más allá de los aspectos físicos en la conformación del catástrofe. Y ese grupo, con la presencia del profesor Andrew Maskell, él ha publicado un libro que el título es Los desastres no son naturales. En esos estudios, él defiende que el estudio social de los desastres se ha desarrollado como un campo marginal en comparación con la investigación realizada desde las ciencias naturales y las ingenierías, que cuenta con un grado relativamente alto de institucionalización, con centros de investigación especializados y acceso a fuentes de financiamiento. Pero habla y defiende que los fenómenos son naturales, pero los desastres no. Los desastres son resultados de la modernidad avanzada, de la producción social de la riqueza, que va acompañada sistemáticamente por la producción social de los riesgos. Entonces, defiende que los fenómenos son naturales, como ya había dicho, pero no los riesgos, y mucho menos catástrofes. El suelo es neutro, no viciado. Depende del hombre evitar estar allí cuando es probable que un fenómeno telúrico lo afecte. Le corresponde a él construir sus obras, las estructuras, teniendo en cuenta lo que los juristas llaman riesgo del suelo. Entonces llama la atención que es necesario pensar en los estudios de los riesgos. El papel del Estado y del mercado financiero, inmobiliario, entre otros, en sus diversas escalas de acción. Acá tenemos un padrón, principalmente de la media, cuando esos eventos se suceden, en culpar a los pobres o a la propia naturaleza. La situación, los eventos son resultados de la lluvia intensa o porque estaban en un lugar de riesgo. Pero hay que hacer una postura crítica acerca de esos procesos de naturalización de los desastres, incluso reconociendo el tema del racismo ambiental. Entonces, trago para reflexionar junto con ustedes otra noticia, y son dos noticias, de un evento que ha pasado en una ciudad de São Paulo, del estado de São Paulo, del litoral del estado, a donde un grande evento extremo
né, uma lluvia intensa em pouco tempo, recorde, ha provocado um grande deslizamento que ha dejado essa cidade, que é uma cidade turística, que tem muitos condomínios horizontales destinados a segunda residência, a veraneio de pessoas com alto poder adquisitivo. La ciudad ha quedado aislada por causa desses deslizamentos de lo que ha passado como consequência da lluvia. En esses condomínios, ha hecho notícia, né, e ha habido uma grande movilização, incluso com a utilização de helicópteros para as pessoas que estavam aí aisladas. Mientras eso, muchos territorios populares de la misma ciudad han prolongado con los riesgos y con la situación por mucho tiempo después del fenómeno. Entonces, volvemos a nuestra pregunta. ¿Es democrática la degradación ambiental, la exposición de los riesgos? Entonces traemos un otro concepto clave, el concepto que articula toda la lucha por el movimiento por la justicia social y los sentido común ambiental. La discusión acerca de la justicia ambiental, o como yo costumbro llamar en mis estudios, la injusticia ambiental, reconociendo que la degradación ambiental no es democrática, que no es posible hablar o estudiar o reflexionar los problemas naturales apenas por el viés de las cuestiones físicas, ambientales, naturales, pero hay que reconocer y articular con las dimensiones políticas y sociales. Y todo el movimiento de la injusticia ambiental ha surgido a partir de la discusión acerca del racismo ambiental en Estados Unidos en la década de 80, a partir de la Comisión de Justicia Racial, con la articulación creativa entre luchas sociales, territoriales, ambientales y de derechos civiles allá de Estados Unidos. Y en esa lucha, Robert Bulla y Benjamin Chávez Jr. han empezado a hablar y a discutir y a reflexionar acerca de la imposición desproporcionada, intencional o no, de desechos peligrosos en las comunidades de color. Esa discusión, esa contribución acerca del racismo y justicia ambiental ha llegado en Brasil en los años 2000 con la fundación de la Rede Brasileña por la Justicia Ambiental, con la coordinación del profesor Henri Alcerrado. Y ese conjunto de discusión, de estudios, analizan los principales grupos afectados por la injusticia ambiental y proponen una mayor unión de la sociedad como una forma de fomentar el pensamiento y la acción que articulan las luchas ambientales con las luchas por la justicia social. Y en ese sentido, trago también una otra noticia para reflexionarmos acerca de esas cuestiones de Recife, a donde algunas intervenciones involucradas con la situación de los riesgos hidrológicos propone algunas intervenciones con la construcción de parques alagables para
como manera de enfrentamento de las crisis climáticas, pero con la expulsión de toda una comunidad, de 40 comunidades, de 40 territorios, completamente. Y claro que reconocemos que hay espacios que no son consolidados, no es posible consolidar, que hay que hacer la mudanza, el cambio de territorio, hay que proponer mejores condiciones habitacionales, infraestructurales, pero con la inclusión de esas personas, con la construcción participativa y democrática de la solución. Esas personas que son las más afectadas necesitan estar incluidas en todo el proceso de elaboración de políticas, de planes, de construcción de estrategias de enfrentamiento, para que no se intensifiquen los procesos de racismo ambiental. Y la inclusión, la participación, la democratización de esas discusiones es fundamental para romper con los hechos, né, que intensifican las situaciones de injusticia ambiental, de injusticia climática, que afectam essas pessoas e que hacen com que esses grupos que já estão em situação de vulnerabilidade se querem aún mais aislados de las tomadas de decisões políticas. E para já finalizando nossa apresentação, traemos 3 pontos que resumen un poco de los argumentos que traemos acá en nuestra ponencia. El primero es el reconocimiento que sociedades desiguales, desde el punto de vista económico y social, asignan la mayor carga de daños ambientales al desarrollo para las poblaciones de bajos ingresos, para los grupos sociales discriminados, para los pueblos étnicos tradicionales, para barrios de clase trabajadora, para poblaciones marginadas y vulnerables. Entonces, reconocer que hay esa estructura desigual, que hay que discutir el papel del Estado, el papel del mercado, cómo están construyendo las estrategias de enfrentamiento, cómo están siendo distribuidas las infraestructuras, cómo están haciendo las inversiones del Estado, cómo está siendo construida la presencia del Estado, como los planes de adaptación climática, que es una herramienta que está siendo hablada y discutida en diversas instancias del poder público, como eso está incluyendo a esos grupos sociales más vulnerables. Y la profesora Norma Valencio, en ese sentido, habla que si no hay un cambio de la planificación del Estado, con la adopción de nuevas estrategias formuladas explícitamente para romper el punto de vista ideológico que somete a los grupos pobres, los desastres seguirán ocurriendo, reconociendo una vez más que los desastres no son naturales. Los fenómenos son naturales, pero los desastres son resultados de la acción o no acción del papel del Estado y del mercado financiero, inmobiliario, entre otros. Por lo tanto, mientras la sociedad y los gobiernos no tomen conciencia, no asuman sus responsabilidades y tomen medidas concretas para abordar las verdaderas causas, lamentablemente
tendremos la repetición periódica de tragedias ambientales y sociales. Eso y las iniciativas, né, de formación, de transferencia de tecnología, de compartir lo que estamos produciendo en términos de conocimiento, en hacer cursos para formar y para fortalecer la participación de las personas, de las lideranzas, de los movimientos sociales de estos territorios, para que ellos puedan incidir políticamente por la formulación de políticas, de acciones, de planos y de inversión de investimentos que sea lo más democrático posible, que incluya todos esos grupos de manera participativa, para que podamos lograr, de hecho, que las ciudades sean sostenibles, pero también sean más justas y más inclusivas. Aquí me quedo. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el tema de nuestras actividades acá y me quedo a disposición para preguntas, para conversar un poco más acerca de ese tema. Gracias. Muchas gracias, doctora Kainara. Pues le agradecemos por esta conferencia tan enriquecedora en lo que nos mostró cómo los asentamientos populares enfrentan riesgos socioambientales que no son únicamente naturales, sino también consecuencia de decisiones sociales, políticas y económicas que profundizan la desigualdad. Nos ha compartido cómo la degradación ambiental recae de manera desproporcionada sobre sectores más vulnerables y cómo la justicia ambiental se vuelve fundamental para repensar la planificación urbana y construir ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles. Nos quedan justamente 7 minutos. Tengo algunas preguntas de que nos han hecho nuestros participantes y le haré una pregunta por el tiempo, que nos quedan 8 minutos. Desde su experiencia en Brasil, ¿qué estrategias considera más efectivas para reducir la vulnerabilidad socioambiental en los asentamientos populares de las metrópolis latinoamericanas? Sí, esa es una excelente pregunta porque la manera como estamos trabajando, no creamos que solamente que es importante producir conocimiento, que nuestras investigaciones puedan resultar en artículos, en capítulos de libros, en espacios para poner y para compartir con otros pares, pero también que pueda llegar a las personas que están involucradas en esos estudios. Entonces, por eso es la base de nuestro trabajo, es pensar en que esos resultados puedan significar en información. Creemos que información es algo poderoso para las personas, porque las personas pueden luchar para que puedan estar presentes en la construcción de las políticas, en que la construcción de las estrategias, de los planes, de las inversiones, ellos puedan estar ahí presentes. Yo creo que ese es un camino, es una estrategia, por la democratización, por los procesos participativos de la planificación urbana y ambiental, la participación democrática. Yo creo que es un importante camino. Yo creo que no es posible construir estrategias que sean de hecho sostenibles y que garanticen la justicia social y ambiental sin la participación
de esos grupos sociales. Yo creo que ese es un camino que, y es una de las estrategias que tenemos adoptado desde acá, de nuestro grupo. Entonces tenemos muchos grupos de espacios también de formación de actores sociales, políticos, para amplificar el resultado de lo que tenemos producido desde acá. Muchas gracias. Otra pregunta. Usted plantea que la degradación ambiental no es democrática. ¿Cómo pueden los gobiernos locales enfrentar el racismo ambiental y la distribución desigual de los riesgos urbanos? Una otra excelente pregunta. Cuando decimos que la degradación no es democrática, es solo ver cómo los recursos, las inversiones han sido distribuidas, la prioridad del poder público, del Estado. Cuando hacemos un estudio de cómo esas inversiones han sido aplicadas o están presentes en los territorios, en las ciudades, podemos perceber que el Estado, al revés de estar haciendo su papel en la producción social, como un agente mediador de conflictos, inversiona o está más presente en lugares que já são mais valorizados, em que o mercado financeiro, imobiliário já está aí presente. Mientras, los territorios que presentan un mayor grado de vulnerabilidad reciben menos inversiones. Entonces, esa es la discusión cuando decimos que la degradación no es democrática. Es principalmente porque esas inversiones, ellas no son distribuidas de manera equitativa en términos de infraestructura, de condiciones ambientales, al todo de la presencia del Estado, de la distribución de inversiones, de recursos y de la presencia de una manera general. Muchas gracias. Aprovechando los últimos minutos, haré la última pregunta. Como arquitectos y urbanistas, ¿de qué manera podemos participar en la disminución de riesgos en nuestra labor diaria? Yo creo que hay que pensar y hay que reflexionar sobre el papel, el rol, la función social de la profesión del arquitecto y del urbanista. Acá en Brasil, no sé cómo se pasa en México, pero acá en Brasil hay una tendencia de pensar que el arquitecto está más direccionado para una clase específica, pero la arquitectura es mucho más amplia, ¿no? Es el derecho de accesar ambientes con más calidad en términos de infraestructura y de condiciones y con una mejor calidad de vida a todas las clases sociales. Entonces, luchar por la presencia de los arquitectos y urbanistas, a partir de construcción de políticas públicas que hagan que el acceso al servicio y la presencia del arquitecto como profesional sea posible de diferentes maneras y que sea más accesible. Acá tenemos una ley de la asesoría técnica. Es una ley federal que ha sido lograda por mucha lucha, ¿no? Que garantiza el servicio del arquitecto y urbanista. Tenemos la ley y ahora la lucha es que esa ley sea cumplida, ¿no? Que hayan instrumentos para garantizar el acceso indistinto del servicio del arquitecto y del urbanista.
Entonces tenemos algunas experiencias acá, unas más exitosas que las otras, a partir de algunos colectivos y también de algunos editales de algunas fundaciones que hacen con que sea más accesible la presencia del profesional de la arquitectura y urbanismo en esos territorios. Esta es una lucha ya antigua, pero que tiene obtenido cada vez más espacio acá en Brasil. Vimos cada vez más grupos hablando de la importancia de discutir la ley de asesoría y asistencia técnica, né? Y que los profesionales de la arquitectura y del urbanismo estén cada vez más presentes en esos territorios. Muchas gracias. Bueno, con estas reflexiones concluimos esta conferencia magistral. A nombre de los organizadores del Congreso Internacional Cuestiones Metropolitanas Comunes, le agradecemos, doctora Kainara, por su generosa participación y a todas y todos ustedes por acompañarnos tanto en Zoom como en la transmisión de YouTube. Muchas gracias y vamos a hacer, voy a compartir su constancia que le haremos llegar virtualmente. La Facultad de Arquitectura Jalapa de la Universidad Veracruzana otorga el presente diploma a la doctora Kainara Lira dos Anjos, ¿cómo se pronuncia, Kainara? Anjos. Anjos. Adscrito, Universidad Federal de Campina Grande por su participación como ponente magistral en el evento Cuestiones Metropolitanas Comunes, tercera edición, realizado en forma virtual los días 10 y 11 de septiembre del año 2025. Firman nuestro director, doctor Luis Manuel Fernández Sánchez, nuestro presidente del Congreso, el doctor Daniel Rolando Martí Capitanacci, y nuestra copresidenta de este Congreso, doctora María Concepción Chong Garduño. Muchísimas gracias por su participación. Más una vez me gustaría decir que es un gusto, una alegría poder estar acá, mismo que de manera remota. La Universidad Veracruzana, la Facultad de Arquitectura, es una institución con la cual tenemos algunas colaboraciones desde el 2019 y todas las oportunidades para fortalecer y para acercarnos es muy preciosa para nosotros. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí, de hacer parte y espero que en una otra oportunidad breve podamos estar presencialmente ahí y que ustedes puedan estar acá. Tenemos mucha alegría de recibir a todos que quieran venir para Brasil y para Campina Grande. Muchísimas gracias. Nosotros también, Cuerpo Académico, Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo, nos sentimos muy motivados, orgullosos de ser colaboradores de ustedes, grandes investigadores, docentes de la Universidad Federal de Campina Grande. Muchísimas gracias, doctora Kainara.